Hola, bienvenidos a un episodio más de Matrau. Hoy hablando de un tema que yo creo que no nada más las mamás lo sentimos, creo que es un tema que vamos arrastrando todas las personas, pero bueno, cuando somos mamás a veces se agudiza un poco más y es la culpa, ¿no? Nos sentimos culpables por todo, porque si se nos cayó el niño, que si lloró, que si lo vamos a educar bien, que si nos vamos a equivocar y sentimos como mucha presión. Entonces, bueno, aquí Claudia, ayúdanos a poder entender un poco. Yo creo que lo primero es, o sea, ¿por qué sentimos esta culpa? Que una vez platicando tú y yo lo decíamos, ¿no? Bueno, tú lo decías, ¿no? La culpa aplasta, y sí. Entonces, ¿por qué lo sentimos? ¿Cuál es la causa? Bueno, hola a todos. Gracias, Alejandra, y que estamos aquí, ¿no? Nuevamente en este espacio de Matrau. Y pues sí, es todo un tema, ¿no? Que creo que, al igual que otros de los que hemos hablado, amerita varias sesiones para poder explayarnos. Y bueno, voy a ser muy breve. En el tema de la culpa, hay muchísimos factores que intervienen para que una persona se sienta o no culpable. Factores que tienen que ver con su construcción psíquica, ¿no? La forma en la que lo educaron, los aspectos culturales, sociales, el imaginario social, ¿no? Los ideales. O sea, hay muchas cosas que permiten que se vaya construyendo la culpa, que vaya siendo posible sentirse culpable, y en otros casos también hay personas que más bien al revés, ¿no? No sienten culpa. Entonces, incluso en el trabajo terapéutico hay pacientes, hay personas con quienes se trabaja mucho que se pueda ir instaurando esta culpa porque no la tienen, y al no tenerla, pues obviamente pueden hacer cosas para lastimar a los demás, para lastimarse a sí mismos, ¿no? Ponerse en riesgo, etcétera, y sin sentir culpa, sin sentir como este aviso, ¿no? Este límite interno, ¿no? Que uno de los límites internos tiene que ver con la culpa, está relacionado con la culpa. Entonces, bueno, habrá personas que no la sienten. Aquí nos vamos a enfocar en quien sí la siente, pero no solo en quien sí la siente, sino quien la siente de manera excesiva, que ahí es cuando la culpa aplasta. ¿Qué pasa para que alguien llegue como a ese nivel, específicamente hablando de la maternidad, de las madres, ¿no? Porque es en lo que nos vamos a enfocar? Son muchas cosas, yo creo, ¿no? Por un lado está toda la parte social de la que hemos hablado, todo como estas ideas compartidas, este imaginario social en el que por más que se diga que no, y por más apertura que ya haya y que las cosas estén cambiando, sí hay un gran peso puesto en las madres biológicas, en la mujer embarazada que va a tener un bebé. Hay un gran peso, de manera a veces inconsciente, la mayoría de las veces inconsciente, se pone mucho peso en la madre. Y eso por un lado, ¿no? Y por el otro, igualmente, aunque de manera consciente, las mujeres digamos que no nos importa, que nosotros estamos ya muy como liberadas de eso, de esas expectativas, de alguna u otra forma, no igual para todas, pero de alguna u otra forma sí nos alcanza a impactar esa exigencia social, ¿no? Entonces, por un lado está esta parte, ¿no? El peso puesto en la madre tiene que estar disponible, la madre tiene que estar para sus hijos, la madre sí se enoja, pero jamás tiene que ser agresiva con sus hijos, y si es agresiva entonces es mala. Pues si decidiste ser madre, ahora asúmelo, aguántate, ¿no? Entonces, hay mucho peso puesto en la madre y se idealiza todavía a la figura de la madre, ¿no? Como la salvadora, como que la vida del niño en absoluto está en las manos de esa madre. Y eso, pues imagínate, ¿no? Genera un gran peso. Sí, claro, Eso una por un lado. responsabilidad enorme, ¿no? De yo soy la que tengo que sacar a flote todo esto. Exacto, como por un lado la heroína, pero ser la heroína pues no está tan padre, porque si algo sale mal, pues es tu culpa, Claro. ¿no? Entonces está, como lo dices, toda la responsabilidad puesta en la madre, y yo creo que todavía es así, tal vez no igual que antes, ¿no?
cada época es diferente, hay muchas cosas que han cambiado, pero todavía hay mucho peso puesto en la madre, muchísimo. Por otro lado están todos los aspectos ya individuales, ¿no? De la historia de cada mujer, de cómo fue su educación, de qué le transmitieron, de cómo su madre la maternó, ¿no? Cómo fue el maternaje de su propia madre con ella, de la abuela. Ahí, bueno, sería muy complicado meterme porque hay muchos aspectos inconscientes y muy particulares, de acuerdo a cada historia. Solo les diría que cuando hay una gran culpa, sí valdría la pena echarse un clavado ahí, a revisar la historia, a revisar lo que te han transmitido, ¿no? Tu madre, tu abuela, tu padre, ¿no? Tu familia, qué valores predominan en esa familia, en quién está puesta esa responsabilidad de los hijos, qué tan exigente es esa familia, qué tan exigente han sido, ¿no? Con esa mujer a lo largo de su historia. Entonces también de pronto por ahí encontramos, ¿no? Como podemos rastrear el porqué de la culpa. Digo, lo repito, no es una razón, es muy complejo y hay varias, pero por ahí podemos rastrear también el porqué de la culpa, ¿no? Por ejemplo, en estas historias en donde hay una alta exigencia, ¿no? Un nivel de exigencia altísimo. También, ya en un plano más inconsciente, habría que checar ahí cómo cada quien ha lidiado su propia agresividad, ¿no? A veces la propia agresividad genera mucha culpa desde niños, ¿no? Por lo general, no siempre, pero por lo general nos enseñan a ser buenos, a no pegar, a no molestar, pero la agresividad hay que sacarla de algún modo. ¿Por qué? Porque es algo que emerge y que hay que descargar. Obviamente no es lo mismo descargarla haciendo una cirugía, ¿no? Convirtiéndote en cirujano y haciendo una cirugía, a descargarla descuartizando personas. Entonces, en el caso de las madres también son seres humanos, también tienen agresividad, igual que todos, y entonces sí valdría la pena pensar y preguntarse qué hacen con esa agresividad, qué hacen qué piensan, qué sienten, qué hacen cuando el niño ya las desesperó. A veces, repito, no en todos los casos, a veces una también se puede llegar a sentir muy culpable por esa agresividad. ¿Me explico? Tal vez no es que haya hecho algo mal, pero tal vez lo pensó, o tal vez ni siquiera lo pensó, ¿no? Pero por ahí está ese monto agresivo queriendo salir. Y bueno, son procesos muy complejos, procesos psíquicos complejos, pero de manera inconsciente va de por medio ahí la culpa, ¿no? Y la agresión, la culpa y la agresión y la culpa, y de manera consciente lo que se registra es la culpa, ¿no? Digo, no sé, tal vez lo dije muy enredado, pero habría que, en este tema de la culpa excesiva, aplastante, que podemos sentir las madres, habría que revisar nuestra historia, revisar qué hacemos con nuestra propia agresividad, si nos parece muy amenazante o no, cómo la hemos descargado, qué nos han dicho sobre manifestar esa agresión o ese deseo, que no necesariamente es agresivo, qué nos han dicho, por ejemplo, cuando hemos manifestado, yo no quiero cuidar a mi hijo, yo no quiero quedarme con él, yo no quiero amamantarlo, yo lo quiero meter a la guardería a los 3 meses. ¿Cómo han sido recibidas esos deseos? Ajá, porque generalmente no son bien recibidos, ¿no? Por más que te digan, ay, sí, tú eres libre y qué bueno y decide, pues también hay un lenguaje no verbal y también hay comunicación no verbal e inconsciente en la que el mensaje es, ah, entonces eres mala, ¿no? Porque lo vas a meter a la guardería, porque no lo vas a amamantar, porque te vas a ir a la fiesta, porque te vas a separar y decides que se queden tus hijos con su papá. Entonces, bueno, hay peso social, hay peso en la historia familiar, hay peso en la transmisión, ¿no? A través de los vínculos, sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que deberías hacer, lo que no deberías hacer. Entonces, bueno, hay varias vías por las que se va gestando esta culpa y bueno, el problema es que, como lo dices, aplasta, ¿no? Y que cuando una mujer se convierte en madre puede ser más aplastante porque la madre pues es una figura todavía sagrada,
¿no? Como en el discurso social. Sí, que al final, o sea, como que justo cuando te conviertes en madre es como esta parte de tengo que, ¿no? O sea, igual y no lo tienes como tan consciente, pero es como esta parte de tengo que ser perfecta, ¿no? Digo, yo recuerdo ahorita digo, hay muchas cosas que te generan culpa, ¿no? Pero platicando una vez con la pediatra que le decíamos, no, pues es que, pues se cayó Emiliano, no sé qué, ¿no? Y pues nos decía la doctora, es que lo peor que puede pasar, o sea, y me hizo como mucho, pues como que me resonó porque dije, claro, muchas mamás lo sentimos, ¿no? Porque o sea, lo peor que puede pasar es que te sientas culpable, ¿no? Porque accidentes pasan todo el tiempo, ¿no? Seas mamá, no seas mamá, con un niño, con un adolescente, o sea, hay que tener cuidado, sí, ¿no? Y obviamente hay de accidentes a accidentes, ¿no? El accidente que pasó a Emiliano, pues es una caída pues, de un niño que está aprendiendo a caminar, ¿no? Pero al final era como un poco lo que decía el doctor, es que lo peor que te puede pasar como mamá es que te sientas culpable porque traes como este cassette que está todo el tiempo de por mi culpa, porque yo no me di cuenta, porque como haciendo toda una historia como si pudieras tú en tu omnipotencia, ¿no? Claro, Evitar que pase eso, pero pues la verdad es que no, la realidad es que no vas a evitar que le pase nada malo a tu hijo, ¿no? Entonces, pero cuando tú empiezas con este rollo como en tu mente, digo, obviamente ahorita tú lo dijiste, ¿no? Hay que desmenuzar qué es lo que te genera y cómo llegas a ese punto de una culpa tan aplastante, pero cuando tú empiezas con ese chip como mamá, por la situación que sea, que no quieres amamantar, que te fuiste al trabajo, que se cayó el niño, etcétera, ¿cómo puedes un poco, si hay alguna manera en la que uno pudiera como decir, a ver, ¿no? O sea, voy a tener este cassette que me está flagelando y qué puedo hacer para sentirme mejor o parar esto un poco. es un proceso, no hay algo mágico, ojalá lo hubiera, pero sí al menos es identificar, ¿no? Que una se está sintiendo culpable, no por ello ya te vas a dejar de sentir culpable, ¿no? Porque es como esto de, ya no te sientas culpable, bueno, ya, pues no, no es así, pero al menos preguntarse, ¿por qué otra vez? ¿No? ¿Qué está pasando? Trabajarlo en terapia, yo le diría a las mamás que sí vale la pena invertirle a la terapia, al conocimiento de uno mismo. ¿Para qué? Porque eso también no solo es para uno, ¿no? Para un papá, una mamá, sino también para los hijos. Hacerse preguntas, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo así? ¿Por qué ahora quiero compensar? ¿No? Porque a veces también después de la culpa viene una reacción de entonces querer sobreproteger o querer ser muy buena o querer, y eso sí para que vean, no les hace bien a los niños. ¿No? No les hace bien, bueno, ni a los niños ni a nadie, ¿no? Ni a los adultos, estar en un vínculo con alguien más en el que el otro está por culpa o se vincula a través de la culpa. Entonces yo les diría que lo trabajen, que sí es un tema que vale la pena trabajar, porque no es tan fácil frenarlo, y que como dices, ¿no, Alejandra? Y como lo dice la pediatra, somos humanos, nos vamos a equivocar, la vamos a regar, se nos van a caer, les vamos a dar mala medicina, no nos vamos a dar cuenta que estaban enfermos, sí nos vamos a dar cuenta y los vamos a llevar con el pediatra que no era, vamos a meterlos en una escuela que al final no era la que, ¿no? O sea, así va a ser, así es la historia de la vida, no solo con los hijos, con hijos o sin hijos, así es la historia, ¿no? De un ser humano, de pues equivocarse y otras veces no equivocarse, ¿no? Entonces, obviamente sí, como dices, hay de errores a errores, ¿no? Entonces, si estamos viendo que también ya estamos lastimando a nuestros hijos, ¿no? Que ya estamos atentando contra su integridad, que los estamos violentando, que los estamos lastimando de manera constante, ¿no? O no constante, pero que sí es un daño evidente, un daño grave, pues ahí con más razón hay que buscar ayuda, hay que pensar qué está pasando, hay que buscar instituciones, ¿no? Que tengan equipos multidisciplinarios para que puedan hacer una intervención. En los casos que no son así de graves, ¿no? Y que la culpa es, como este ejemplo que ponías de se cayó, bueno, yo les diría, hay que detenerse ahí, no para detener la culpa, porque es difícil detener la culpa, sino para pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué se supone que mi hijo no tendría que caerse nunca? ¿No? Si es igual mortal como todos los mortales y yo también. Entonces,
es lo único, ¿no? Bueno, lo único, que ya es bastante, y trabajarlo es un proceso de mucho tiempo. No, pues mira, creo que este tema, como dijiste, puede dar para mucho, porque al final han como, o son muchas situaciones las que te generan culpa, las que a veces te hacen quedarte ahí como mucho tiempo en esta parte y digo, tocaste temas también con cierta profundidad, ¿no? Como la parte de lo que hay inconsciente, ¿no? El tema de la agresión, entonces quizá valdría la pena hacer una segunda parte de todo esto, de cómo se genera, porque creo que también hay como la parte de cuando la mamá se tiene que ir al trabajo, ¿no? Y que muchas veces se sienten mal por dejar a sus hijos, que no les queda de otra, ¿no? Y que pues sí está como todo este rollo de no querer hacerlo, pero pues lo tienes que hacer y cómo lo viven, ¿no? Entonces, estaría bueno poder platicar más de como situaciones diferentes que generan culpa en las mamás. Sí, sí, estoy de acuerdo y yo creo que, como lo repito, ¿no? Aunque ya hay muchos espacios, ya hay, bueno, las redes sociales, ¿no? En las redes sociales hay muchos grupos de mamás, grupos en los que se desahogan, en los que comparten experiencias, etcétera. Aún así, la maternidad sigue siendo muy solitaria en general y sigue siendo, estando muy idealizada, ¿no? Y entonces eso obviamente tiene un costo, hay un gran peso sobre la mujer, ¿no? Entonces eso no ayuda a que pueda pues ser una mamá y un ser humano, ¿no? Este, que a veces tiene aciertos y otras veces, muchas otras veces no. ¿No? Entonces, sí es un tema que yo les diría, tocamos siempre muchos temas, pero este de la culpa en específico, yo les diría a quienes nos escuchan que sí vale la pena, si ustedes identifican que hay muchos momentos de culpabilidad, ¿cómo se pueden identificar? Puede ser la sensación clara, ¿no? El sentimiento claro de culpa, o puede ser también a través del trato, ¿no? Hacia los hijos, de tal vez quererlos sobrecompensar, querer como sobreprotegerlos, acceder a demandas que ellos hacen. Por ejemplo, es muy común en mamás que trabajan mucho, que trabajan todo el día, después compensarlos con cosas materiales por la culpa, ¿no? Y no, eso no le hace bien a los niños. No les hace mal que se vayan a trabajar, las mamás, y que los dejen a cargo de alguien que los cuide. Lo que sí les puede generar más problema es que después venga esta compensación excesiva, ¿no? De ahora te lleno de juguetes o te lleno de viajes o te lleno de objetos porque no estuve, ¿no? Entonces, para que vean ahí sí, eso sí, ¿no? Más que la ausencia de la mamá todo el día, sería el intento de sobrecompensar. Entonces, yo les diría que específicamente en este tema sí pongan como atención, ¿no? A identificar, a registrar cómo se están sintiendo, desde dónde están vinculándose con sus hijos, si es a través del amor, si es a través del amor, pero también de la culpa, ¿no? Porque la culpa sí, híjole, tiene pues un gran peso, ¿no? La culpa es uno de los, lo voy a poner así, de los ingredientes principales, si no es que el principal de la depresión. Entonces, sí vale la pena, cuando me preguntas qué hacer, yo les diría, vayan a terapia, traten ese tema, vayan con alguien certificado, con estudios, con experiencia, a una institución que tenga un equipo multidisciplinario y sí es importante tratar ese tema para no arrastrarlo y no embarrar a los hijos. Y no generar otro problema. Exacto, sí. Bueno, pues ahora sí que, Claudia, muchísimas gracias por este espacio hablando de este tema, pues que ya traíamos un poco ahí entre manos. Y bueno, pues prepararemos más contenido con esta información de la culpa, que pues seguramente va a haber mucho más. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan y nos ven, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También estamos en Spotify, entonces, y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como Matrau MX y también estamos en TikTok. Y pues muchas gracias a todos los que comentan y también nos mandan sus preguntas. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias. Bye.